el ex vicepresidente Biden, Joe Biden, ¿le puede ganar a Trump? Bueno, vean, yo no me quiero meter mucho en esta cuestión de que sucedió, que es trágica, del afroestadounidense George Floyd, que literalmente sufrió un homicidio en Minneapolis y que a mi juicio es un agregado de muchos agravantes. Estamos hablando de una desigualdad tremenda en la sociedad estadounidense. Muchos hablan de una guerra racista, puede ser, para mí es multifactorial. Otros hablan de una guerra de clases, aquellos que están más ligados al pensamiento marxista. Y para mí se trata de la Segunda Guerra Civil de Estados Unidos, que no se atreve a decir su nombre, y que ya hemos venido delineando. Incluso al mismo presidente mulato, porque no es de color, pues igual sufrió él toda esta cuestión de disturbios raciales. Pero también a él le toca profundizar la grave crisis económica y de desigualdad que padece Estados Unidos. Y además yo le agregaría algo más, dos cosas más le agregaría. Y eso es muy analizable cuando uno se va a los datos finos. Existe también una brecha de guerra generacional entre los baby boomers y los millennials, así, de ese tamaño. Y otra cosa que por alguna razón, pues quizás por la mayor parte de los políticos no saben de salud mental, menos de la de ellos, obviamente, no toman en consideración lo que, lo digo con humildad y rigor, siempre propuse y que sí va a dar, porque es parte del síndrome de estrés postraumático. Y en este síndrome de estrés postraumático existen varias fases que se conocen como DABDA en inglés. La primera D es denial, la segunda es A de anger, luego viene la B de bargaining, es decir, uno ante un choque de la dimensión que se dio con el virus, y luego con la cuarentena, donde realmente estamos encarcelados y recluidos los seres humanos. Entonces a veces no se cree, entonces entra uno a la fase de bargaining, será, no será, en qué ando, ¿no? Y luego viene cuando uno ya se da cuenta que sí es la realidad, pues viene la depresión y al final el acceptance, la aceptación. Estas son las 5 fases normales que se dan en el síndrome de estrés postraumático. Y yo siempre alerté que no se estaba tomando en cuenta la segunda fase, que es el anger. Se puede traducir como furia, coraje. Gran parte de ello se vio en estos incendios donde llegaron hasta quemar la bandera estadounidense, cosa que va a aprovechar Trump, sin duda alguna. Actos de vandalismo. Obviamente los demócratas aducen que son protestas pacíficas, a lo cual tienen derecho. Es decir, está en la Constitución. El problema es cuando se vandalizan. Y ahí es donde entran manos foráneas, como ha dicho Susan Rice. Ha llegado hasta decir que Rusia está detrás de estos actos vandálicos, lo cual es, no ha presentado ninguna evidencia, lo cual es absurdo. Y existen obviamente extremistas de los dos bandos. Uno es muy conocido, es el Antifa, que viene del movimiento antifascista, Antifa, que ha sido señalado, hay hasta datos duros, que están financiados por el mega especulador George Soros, que él es pues el principal enemigo del presidente Trump. George Soros sería como la condensación del Deep State y de la CIA. Es decir, hay datos que sobran al respecto, y él está controlado por la banca Rothschild. La desinformación hay que acostumbrarse a ella, ¿eh? Es el 85% en las redes permean los fake news. Ya tenemos, es otro virus.
eh, que tenemos que lidiar con él. Por eso tenemos que salir y obviamente para matar estos virus pues hay antídotos, ¿no? Y el antídoto pues es la verdad, los datos duros. Bueno, diciendo esto, sí se han metido grupos extremistas, incluso de extrema derecha, supremacistas. Moon of Alabama, que es un portal muy bueno de Estados Unidos, ha mostrado incluso que hasta se ponen de acuerdo muchas veces para tumbar al sistema estadounidense, que son estos grupos de supremacistas blancos. Aquí lo interesante es de que tanto el presidente Trump como su AG, como le llaman en Estados Unidos, Attorney General, su procurador, Barr, B-A-R-R, han señalado explícitamente al terrorismo doméstico del Antifa. Incluso, pues yo tengo que ver lo que puedo, pues tengo que estar ahí cliqueando entre Fox News y CNN, que son las dos vertientes polarizantes hoy de Estados Unidos. Pues incluso Fox News ha dado quienes están financiando Antifa. Es muy interesante todo eso. Pero básicamente George Soros es quien está detrás de ese financiamiento, no es ninguna novedad. Bueno, a lo que quiero llegar, yo mi tesis va a versar en qué va a definir la elección estadounidense el próximo 3 de noviembre. Y tengo dos escenarios. Y me estoy basando específicamente en cuestiones demográficas. La raza, sin duda alguna, y conste que a mí no me gusta usar esos términos, incluso para nuestra sensibilidad latinoamericana y mexicana, nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Pero si ustedes consultan las estadísticas de la Oficina del Censo, y otra que es muy buena, lo tengo que reconocer, aunque la controla el Partido Demócrata, Pew Research, si uno las consulta, son eminentemente racistas. Vean, respetuosamente, no voy a estar diciendo, se me hace muy largo, afroestadounidenses. En Estados Unidos abiertamente dicen black, así, black, no se andan con afroestadounidenses. En México, en ellos sí somos más sensibles y es justificable, les llamamos afroamericanos, afroestadounidenses. Yo por cortedad de tiempo y de espacio les diré afro, pero eso no va con una connotación despectiva, todo lo contrario, es muy respetable. Entonces, prácticamente los mexicanos somos el mismo porcentaje que los afro en Estados Unidos y los vamos a rebasar en los próximos 5 o 10 años. Estamos hablando, los mexicanos nos dan un 11.3 y a los afro les dan 13.4, es decir, hay una diferencia de 2%. Es decir, está muy abultada, como era la segunda minoría, todavía se vive con esa idea que ya es old fashion, ya está caduca. Hoy los mexicanos, puedo decir, vamos a ser la segunda, si es que no lo somos, porque hay muchos trucos en esa famosa oficina del censo, y ya no somos, si es que no somos ya la segunda minoría de Estados Unidos, sin contar a los otros latinos, muy respetables, cuya mayoría proviene de Centroamérica. Y los mexicanos somos apabullantemente todavía católicos. Bueno, todo eso pesa mucho y va a pesar mucho en la elección del 3 de noviembre. Entonces, yo aquí hice una delimitación racial, religiosa, y opté por dos escenarios que son mis ideas muy humildes que aporto para la discusión. Vean, de entrada se los digo, un mexicano sensato no puede estar ni a favor ni en contra de lo que pasa en Estados Unidos. Así de fácil. Nosotros somos humanistas. Estamos en plan, ojalá que Estados Unidos recupere pronto su armonía, muy difícil, la veo porque es una lucha existencial de dos cosmogonías incompatibles, una que es del nacionalismo económico, además mezclado de supremacismo blanco evangelista, que son los famosos WASP, White Anglo-Saxon Protestant, que hoy son, hoy los blancos en Estados Unidos han periclitado su número, andan en 60
4%. Ha disminuido muchísimo. Es decir, ya no son la mayoría que tuvieron durante 2 siglos. Es muy importante decirlo. Los anglosajones evangelistas han perdido demográficamente, la están perdiendo la batalla, y más cuando uno vea las proyecciones demográficas. Y ahí viene la parte interesante. 70% de los blancos son de la denominación cristiana y o protestante. Y ahí tienen todas las denominaciones, no acabaría si las expusiera. Y el 20%, 19 quizás con más exactitud, son católicos. Bueno, esa parte es fundamental, porque ahí vamos a entender los dos escenarios que voy a plantear. Ahora bien, esto también es fundamental ubicar. Vean, ya está escrito en el muro. Si ustedes van al promedio de edad de los blancos, tienen 58 años. Escuchen bien, 58 años de edad. Estamos hablando de una población prácticamente baby boomer. Por eso yo hablo de un choque generacional también entre los baby boomers y los millennials. Y ahora bien, y agárrense de nuevo de la silla. Los asiáticos andan en 28 años de edad promedio. Entonces, fíjense qué interesante. Y los afro tienen un promedio de edad de 27 años. Y ahora sí, para que no se me salgan de la silla de la que se agarraron. Y los latinos tienen 11 años de promedio. Sí les me quería detener en esto porque a partir de aquí vamos a entender los dos escenarios. Entonces aquí tenemos cómo no hay que ser genios para extrapolar que en los próximos 10 años el segmento latino con mexicanos y latinos no mexicanos, pues van a ser la primera minoría étnica de Estados Unidos. Entonces, dicho esto, ahí van los dos escenarios. Muy rápido se los digo, que van a estar variando conforme se acerque el 3 de noviembre. Vean, de entrada se los comento, no adelantemos vísperas. 5 meses en Estados Unidos son muchos días. Y hoy que me desperté, veo la bolsa explotando en Estados Unidos y luego de manera mágica el desempleo disminuyó. Incluso están sorprendidos en Estados Unidos, Trump lo está festejando, y vieron que estos datos pueden cambiar radicalmente el desenlace del 3 de noviembre. Por eso no adelantemos vísperas, vamos a tener cosas shocking, como dicen en inglés, muy chocantes de aquí al 3 de noviembre. Hay muchos eventos que están todavía en espera de suceder. Se están pegando con todos demócratas y republicanos porque realmente están en una guerra civil. Yo no sé por qué no lo aceptan, que no se atreve a decir su nombre. Esa es mi muy humilde opinión. Bueno, ahí les van los dos escenarios. El primer escenario yo le estoy llamando el escenario del rinoceronte gris. Y el segundo escenario es el momento Nixon. El primer escenario, el rinoceronte gris, vean, esto se maneja mucho, sobre todo en Asia. Yo que leo mucho los periódicos asiáticos en general, más los chinos, ¿no? Son los que más pesan. Manejan mucho ese concepto del rinoceronte gris. Así como nosotros del lado occidental manejamos lo del cisne negro, que cada día estamos viendo más cisnes negros, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente el mundo está en una gran transición. Como no lo va a estar, estamos pasando del fin de la globalización, ya entramos a la desglobalización con una gran digitalización, robotización, automatización, donde el gran perdedor es el género humano al final del día. Bueno, manejan mucho lo del rinoceronte gris, que significa, ahí está frente a ti el rinoceronte gris y no lo ves. Es decir, ¿qué significaría? Ya ganó Biden, no pierdas tu tiempo. Bueno, ese sería un escenario, yo no estoy diciendo que ya ganó. Es más, yo hasta he comentado, lo peor que puede hacer Joe Biden es hablar. Biden se puede quedar callado de aquí al 3 de noviembre
y ganar la elección. Fíjense qué interesantes. Y vean con grandes situaciones, todavía no selecciona a su acompañante como vicepresidenta, ya dijo que va a ser una mujer, que es un buen golpe porque va a jalar el golpe femenino. Y luego muchos dicen es que si pone a Michelle Obama, que es no popular, mega popular, más popular que su mismo marido, ya es estrella hasta de Netflix. Y aquí realmente Biden no es el contrincante de Trump. El verdadero contrincante se llama Obama. De ahí toda esa explosión que va a seguir pasando estos días de luto. Ya le hicieron una ceremonia a George Floyd en Minneapolis, vienen otras dos. Yo creo que acabando esa fase, ya el Senado, con Lindsey Graham, que es líder de uno de los comités del Senado, pues va a levantar ámpula con esto del Obamagate. Ahora, ¿cuál es el problema de Biden? Bueno, no es problema, yo no lo veo, pero hay que decirlo tal como cual. El problema ahorita que está teniendo el Partido Demócrata es que está descuidando la parte protestante cristiana. Fíjense qué interesante. Biden es católico. Nancy Pelosi es católica. Esto también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, dicho esto, este sería el escenario del rinoceronte gris. Si nos vamos a los sondeos hasta el día de ayer, el popular a nivel nacional, que realmente vean ahí, tengan cuidado porque en Estados Unidos el voto es por estado y cada estado tiene su número específico de votos en el colegio electoral. Entonces, ya se dio, uno puede ganar el voto popular, lo que le pasó a Al Gore y a la misma Hillary, y perder en el colegio electoral, como ganaron tanto Bush, Baby Bush, como Trump. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y si nos vamos a los sondeos de los famosos swing states o estados volátiles, yo así lo traduje, que son 12. 12. Y ahorita más o menos les doy mi perspectiva. Yo ya analicé, se los digo con humildad y rigor, analicé a los 12, pero con la perspectiva racial y religiosa. Es muy importante. Y en ese nivel hay 3 o 4 estados volátiles que se le estaban volteando a Trump hasta ayer o antier, antes de que se publicasen los datos del desempleo, que ha mejorado mucho en Estados Unidos en forma sorprendente. Yo le pondría sorprendente entre comillas. Y pues obviamente la bolsa de valores subiendo en forma antigravitatoria. Lo cual quiere decir que Wall Street está contenta con Trump. Y no hay que perder de vista que en Estados Unidos la recaudación de fondos es un parámetro que hay que medir. Y en ese sentido, Trump sí le está ganando a Biden en ese renglón. ¿Eso qué está marcando? Pues de que el gran capital está con alguien. Además a Biden le tiene un poco de miedo por el lado entrecomillado de su alianza con la izquierda, que es anatema en Estados Unidos, dentro del Partido Demócrata. Le hace el grupo del Squad, como le llaman, que encabeza Alexandra Ocasio-Cortez, la puertorriqueña neoyorquina. Entonces, si ahí vemos esto, bueno, pues ya, ese es el síndrome del rinoceronte gris. Esto ya se acabó, es el primer escenario. Y luego bien, ya me voy al segundo escenario. Me llamó la atención los británicos que conocen muy bien la política interna de Estados Unidos, de que 3 adscritos al grupo Soros le tengan miedo a este momento Nixon. Y les digo quién es. Uno de ellos es Edward Luce, que es buenísimo, es pro-Obama, nunca lo ha escondido. Pertenece al Financial Times. Y el otro es Gideon Rahman. Él es israelí británico, adscrito totalmente a la banca Rothschild, que obviamente controla a George Soros.
Los que no saben, pues dicen lo contrario. Aquí hay datos fehacientes. Y me llamó la atención los dos del Financial Times y Ian Buruma, que lo quieren hacer el gran pensador, que no lo es. Él es propagandista. Vean, un pensador no se sabe ni siquiera lo que va a decir mañana, porque está analizando. Bueno, lo que quiero decir, Ian Buruma pertenece a este grupo Project Syndicate, que es de Soros. Y los tres, curiosamente, me llamó la atención, le temen al escenario momento Nixon. Bueno, ¿y qué significa el momento Nixon? Resulta que en 1968 existieron disturbios, acuérdense todo lo que sucedió con Martin Luther King, en la época de Lyndon Johnson, y que era demócrata tejano, curiosamente, y le gana a un republicano de California. Bueno, a lo que voy, en 1968, después de los famosos riots, de los disturbios raciales, ahí sí era más claro que era racial que ahora, pues los blancos, que eran gran mayoría en ese momento, protestantes y católicos, se volcaron con el republicano Nixon. A eso se le llama el momento Nixon. Y conste que había un tercer, para que vean lo que provocó la cuestión de Martin Luther King, los disturbios raciales de los afro, etcétera, que hasta hubo un candidato, tercer candidato del sur, George Wallace, que obtuvo, si no me equivoco, mayoría en 5 estados del sur, donde ustedes saben ahí es donde se compacta más la segregación racial. Bueno, eso es a lo que le llaman el momento Nixon. Y ahora voy específicamente por qué Trump sí está aprovechando ese momento Nixon. Lo hizo específicamente cuando va a la iglesia San John, que es episcopal, ojo, episcopal, que fue vandalizada. Muchos dicen lo hicieron los afro o fue deliberadamente pues vandalizada. Bueno, yo no soy Ministerio Público y menos de Estados Unidos, ni de aquí lo sería. Entonces pues es difícil saberlo. Aquí, acuérdense que al final del día juega la percepción de la opinión pública. Y en ese sentido, Trump, que trae su estrategia, eran sus únicos salvavidas en ese momento. ¿Por qué? Porque Trump ya viene con una carga negativa. No supo manejar la pandemia, eso hay que reconocerlo. Yo incluso comenté como un escenario del 3 de noviembre, ¿cómo puede ganar la presidencia alguien que ese día llega, así se calcula, con 140,000 muertos? Bueno, que no son de él, pero manejó mal la pandemia, eso también es cierto. Se confió. Y hoy están las consecuencias, que incluso ya pasó a segundo término. Ustedes se dan cuenta, ya Trump como que dejó caer ese asunto, no le conviene, porque va a salir perdiendo en ese renglón. Y luego con 45 millones quizás de desempleados. Pues ¿cómo va a ganar? Y una economía que no sabemos cómo va a estar el 3 de noviembre, y la bolsa tampoco cómo va a estar en ese momento. Bueno, eso era más o menos lo que se planteaba. No, pues con esas condiciones, ¿quién va a ganar? Va a ser muy difícil. Porque afecta, todos estos parámetros afectan en los swing states, en los estados volátiles. Entonces, su presencia, fíjense, el juego religioso, apelando a 70% de los blancos que son protestantes, a 78% de los afro que son protestantes. Ojo, hay más protestantes afro que blancos. A veces nos pasa esa sutileza. Y también luego va a una iglesia donde está el monumento de Juan Pablo II y donde pues resulta, ¿no? Yo no estaba enterado, ¿no? Yo por ejemplo sabía de Pelosi, que es católica, de Biden, yo sigo muchas de esas cosas, porque en Estados Unidos pesan, son cosas, en México hasta molestan cuando uno las toca, en Estados Unidos no, bueno, ahí tienen el censo, está basado en eso.
Ya resultó que Melania es católica, porque es de origen de Eslovenia, y se fueron a rezar a una iglesia donde afuera está el monumento de Juan Pablo II. Y ustedes vieron el pórtico de la iglesia de San John, que fue muy criticado como un show barato. Pues Trump sale con su Biblia, dice, bueno, eso es de locos, quien no entienda la política de Estados Unidos, bueno, no van a entender que es totalmente mercadológico. Y luego, pues ir a la iglesia católica con Juan Pablo II, es decir, Trump es uno de sus salvavidas y lo va a jugar a todo lo que da. En eso no hay que equivocarse. Y obviamente vamos a decir que es supremacista blanco, pero por supuesto que es supremacista blanco. Yo tengo un libro, lo digo con humildad y rigor, donde veo que Trump se fue hasta el Mayflower, a los orígenes blancos de los WASP, de los puritanos, de los cuáqueros. Pues eso no es ningún secreto, etcétera. Incluso estamos viendo que Trump, que obviamente difícilmente podemos decir que sea religioso, pero como cualquier político explota esa denominación, él es presbiteriano. E incluso cuando él jura como presidente, lo hace ante dos Biblias, la de Lincoln, que es icónico, ustedes lo saben, y la otra de su madre, que es escocesa. De ahí viene la cuestión presbiteriana, que es lo más cercano, dicen con los anglicanos, es lo más cercano a los católicos, que sucedió por aquel cisma, ustedes lo saben, de Enrique VIII, etc. Para no meter. Bueno, ese renglón es fundamental. Y obviamente la cuestión, yo le llamaría etnoideológica, de irse a la yugular de este famoso grupo Antifa, usando el término de izquierda, después del macartismo famoso, pues ya casi exorcizar a alguien era decirle eres comunista. Es una realidad, y en Estados Unidos sí pesa mucho, aunque curiosamente, eso es importante, pesa mucho con los baby boomers, no con los millennials. Ojo, los millennials, ustedes hacen la encuesta y yo las he leído, no les daña mucho este denominativo, esta denominación de izquierda. Bueno, son los dos escenarios. Y luego concluyo cuando me pongo a examinar a los 12 swing states. Todos son de mayoría blanca y mayoría protestante. De los blancos. Ojo, y como que tienen la misma proporción nacional, ya saben, el famoso 13%, 13.4% de los afro en Estados Unidos, versus el 60.4% de los blancos, aunque en algunos estados de los swings hay más blancos todavía. Y por ahí hay algunos latinos, dependiendo de dónde estamos hablando. En realidad, si nosotros quitamos Georgia, donde hay alrededor de 30 y pico por ciento de afros, prácticamente es la misma proporción en los dos estados de llamados volátiles. Pero ahí vienen las sutilezas. Fíjense, hay 3 estados donde el voto lo van a decidir los latinos. Fíjense qué interesante. Que son Arizona, porque hay una fuerte proporción de mexicanos, y Texas, donde ahí va a ser definitivo el apoyo. Y Texas no es cualquier cosa, porque es el segundo estado con mayor votos electorales. Y luego Florida, pero ahí son los latinos, básicamente, de origen cubano y de origen centroamericano. Aunque también me llamó la atención que hubiese 1 millón de mexicanos, Esa es la parte que a mi juicio en la que va a jugar mucho el presidente Trump. Y en estos estados, bueno, ya queda muy claro lo que les estoy diciendo. Lo va a definir la cuestión racial y la cuestión religiosa. Por eso lo que pareciera una locura de Trump haber ido y tener la Biblia en el pórtico de San John, créame que no, es una jugada maestra que tiene una estrategia muy bien delimitada. Y la otra, naturalmente, con el momento Nixon,
eh, Trump se autodefine como el defensor de la, de la propiedad privada, imagínense, y además como el gran defensor de la ley y el orden. Y escuchen, Reagan y Nixon ganaron con ese eslogan de la ley y el orden, que muchas veces a veces uno no le da la ponderación adecuada, pero que tienen mucho peso. Obviamente yo no le voy a nadie, ni a quien irle a esos niveles. Nosotros tenemos que adaptarnos a la realidad de Estados Unidos, nos guste o no. Vivimos en la jaula geopolítica, en la jaula tecnológica, en la jaula digitalica, en la jaula geoeconómica del TEMEC. ¿Qué salida tenemos? Hace mucho que nos entregaron los itamitas. Entonces no es fácil salirse tampoco. No hay que perder la cabeza en eso. Entonces, dicho esto, estamos hoy ante una situación sui generis en donde el mismo Trump, ya ven que le sacaron que se fue a esconder a un búnker con su hijo Barron y su esposa Melania, pues tuvo que salir a ser ahí el macho man, que le encanta eso. Es un pugilista nato Trump y apostador. Y hizo todo su show para caminar, atravesar el Parque Lafayette, curiosamente acompañado del, de su jefe de las Fuerzas Armadas Conjuntas, del procurador, del secretario del Pentágono, etcétera. Y pues eso marcaba, ya incluso estaba manejando de que Trump quería usar lo que se llama el Insurrection Act, la enmienda de la insurrección. Vean de qué fecha, de 1807, que le da poder al presidente de Estados Unidos de usar al ejército para someter precisamente, pues, imagínense, 40, no sé cuántas, ni ellos saben llevar el recuento, 40 ciudades incendiadas, dice fácil. Entonces, en donde también muchos gobernadores y alcaldes del Partido Demócrata dejaron hacer, porque ese es su feudo, es su base electoral también. Aquí lo que pasa es que se complica todo porque se politiza de cara a la elección del 3 de noviembre. Esa es la realidad. Entonces, ahí es donde muy hábil Trump, aunque nos pareciera a nosotros que es la locura, usa el término de usar, primero, de utilizar a la Guardia Nacional. En algunos lugares se usó, si no me equivoco, y luego pasar a la última etapa del ejército. Imagínense. Es decir, eh, lo que lo que están impulsando en Hong Kong a favor de las protestas, para que vean lo que hace un imperio, ¿no? Y sus contradicciones, entre comilladas, las contradicciones, y en Estados Unidos pues no las quieren dejar. Así es esto. Y lo que está buscando Trump es jalar, con ese momento Nixon, jalar a los blancos que abandonen a estos izquierdistas, anarquistas, con los que puede votar si es que llega Biden, y que pongan en riesgo sus pertenencias. Acuérdense, el estadounidense es ante todo bursátil, que no se nos olvide. Entonces, de ahí que está bien diseñada. Y aunque pierda Trump, esos eran antes de que anunciasen el alza sorprendente de que ya bajó el desempleo en Estados Unidos, pues esas no tiene otra salida. Además, su base electoral son los evangelistas sionistas, así se les conoce, en el sur de Estados Unidos, en el Bible Belt, que se conoce, el cinturón bíblico. Por eso lo de la Biblia es fundamental. Ahí cohesiona a su electorado, para que no se vea. Y de paso a ver si jala a los blancos católicos que están con Biden. Y ya no se diga en los otros swing states más arriba, Pensilvania, etcétera, en donde pues ahí el desempleo va a ser un factor importante, aunado a los demás. Entonces, en conclusión, ahí tenemos el escenario, los dos escenarios que les planteé, y donde va a pesar mucho, uno, si va a haber recuperación económica o no, el estímulo económico que piensan seguir haciendo,
que es de millones de dólares. Dos, su correlato, o a veces no, está totalmente desacoplada la bolsa de valores. Entonces ahí tienen ustedes todas estas variables, sumada de la cuestión étnica, religiosa, que naturalmente de ahí no se puede estar. Ese es el esquema en donde tiene que jugar Trump. ¿Y dónde va a jugar Biden? De no hablar. Entonces aquí les dejo yo diría, este ensayo cerebral de análisis de cómo a mi juicio hoy tenemos ante nosotros dos escenarios que pueden definir la elección del 3 de noviembre. Hasta la próxima.